Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con el derecho. Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos en una presentación más de Conexus. Conexus es una iniciativa de Nexus Legal, una iniciativa que busca acercar al derecho con la sociedad, con la economía y hoy con la industria. Hoy día tenemos el gusto de tener a Gonzalo Sánchez Calderón. Él es un empresario metalmecánico bastante conocido en la región, presidente de ACEILAM, la Asociación de Empresarios Industriales de Lambayeque, y miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Producción de Lambayeque. Desde su empresa, la Casa del Tornillo, y de la asociación han apostado por organizar la industria de la región, formalizar y generar empleo. En Conexus estamos buscando acercar la industria, entender las razones y particularmente buscar un aporte del derecho de la sociedad para la industria y esta confluencia inversa. Gonzalo, agradezco tu presencia, sé que su agenda es apretadísima, nos comenta que ha tenido varias reuniones antes de estar aquí y agradezco su presencia, ¿no? Bien, muchas gracias. La verdad, sorprendido de este espacio bastante agradable y bastante confortable. Y qué bien que podamos conversar de temas que son muy relevantes para, en este caso, para nuestro departamento. Y bueno, y con el tema, pues, en el cual yo trabajo y estoy relacionado, que es el tema industrial desde hace muchos años, ¿no? Tengo Ujú. 35 años de industrial, así que conozco bien el sector, ¿no? No, sí, En el genial. departamento. No, sí. Eh, Creo que antes de las preguntas de qué es CEILAM, del gremio mismo, hay preguntas de contexto que son importantes, ¿no? Y es una pregunta de opinión. ¿Por qué cree que en la realidad peruana, en la realidad nacional, la industrialización ha quedado tan relegada, ¿no? El mercado primario, el mercado de exportación de los metales, tiene una cuota bastante alta. ¿Cuál? 70 casi, Sí, sí, es bastante. 70% del PIB. Sí. ¿Y cuáles cree que son las razones, no? Una lectura ya en su experiencia. Bueno, esto comenzó desde que cerraron el mercado, ¿no? O sea, bueno, ustedes son más jóvenes que yo y yo estuve presente cuando asumió el gobierno Velasco Alvarado, ¿no? Ujú, Estaba en primaria, terminando primaria, me acuerdo, ¿no? Y bueno, pues no percibí en ese momento qué es lo que iba a suceder, yo creo que nadie, pero a partir de ahí pues comenzó un cambio. Cosas positivas y cosas negativas. Si hablamos del sector industrial, se cerró el mercado, ¿no? ujú, Se le dio prioridad a la industria nacional y bueno, y el empresario industrial y nacional aplaudió eso definitivamente, ¿no? ujú. Le cerraban el mercado y le daban el mercado pues, para él solito, ¿no? Y eso duró muchos años. Entonces, cuando vino Alberto Fujimori, automáticamente revertió todo, ¿no? Con la privatización. La privatización abrió el mercado así como también hizo la devaluación brusca, también Ujú, es un cambio brusco en el tema de la apertura de mercados, ¿no? Abrió el mercado totalmente y todos los industriales que estaban de alguna manera protegidos con los aranceles altos, ¿no? Y automáticamente se fueron a 5, algunos se fueron a 0, otros se fueron a 8 de ujú. arancel, ¿no? Y de un momento a otro, pues, se vino la avalancha de importaciones y casi todos los industriales quebramos, ¿no? ¿Qué, sobre ese punto parte esto, ¿no? ¿Cuán partidario es de la creencia de proteger a la industria o de la ventaja comparativa? Yo creo que eso tiene que ser selectivo, ¿no? Tiene que ser selectivo, no puedes abrirlo así, todos los sectores, ¿no? Y todos los productos. El abrir el mercado es importante porque de una u otra manera nos abrió los ojos y nos dimos cuenta que tan atrasados estaban, Ujú, ¿no? Y vino la avalancha de importaciones y a todos nos agarró fríos, pero los peruanos somos bastante expertos, ya nos hemos vuelto expertos en reinventarnos, ¿no? Creo que sucedieron fenómenos económicos ahí bien interesantes que a veces yo los comento, porque así como se abrió el mercado, así como se vio perjudicada la industria, también abrieron a los capitales extranjeros. ujú. Entonces vinieron capitales extranjeros a invertir en el Perú a partir de esa apertura y se dio de la mano
fue de la mano también con la lucha frontal que se hizo al terrorismo, que Ujú. en el 2002 automáticamente se capturó a Ismael Guzmán, ¿no? Y eso dio más seguridad a las inversiones, a los inversionistas extranjeros, y comenzó pues a desarrollarse, por ejemplo, lo más importante que es hasta ahora, que es lo que nos mantiene, ¿no? La minería. Claro, Entonces, pero es primaria, ¿no? claro, entonces, sucedió algo interesante ahí con los industriales, porque en algún momento nos dimos cuenta de que nuestras empresas que estaban ociosas, teníamos maquinaria ociosa cuando se abrió el mercado, esta maquinaria sirvió para dar servicio a esta demanda incesante que comenzó sin parar, que fue la minería. En este caso en el sur, hay en el centro, acá en el norte nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos o qué hicieron todos los industriales? Estamos hablando de mi sector, básicamente, porque mi sector lo observé, porque yo conversaba pues, con todas las fábricas que fabricaban pernos, tornillos, piezas en Lima, ¿no? Ujú. Que muchos de ellos eran mis proveedores. Lo que comenzaron a hacer es a importar. Claro. Comenzaron a importar con su marca y su maquinaria instalada ociosa la comenzaron a dar servicio a la minería en este caso, ¿no? Hay algo que Entonces, hay algo que en el sentido común se me complica entender, ¿no? Vamos, se extrae el metal a nivel nacional, ¿cierto? Se exporta, va a China, va a Taiwán, algún país asiático, lo producen en masa, el flete que supone que vaya hasta el Asia, el costo de producción regresa en el flete, tiene un arancel aún bajo y aún así es más barato que producirlo aquí. ¿Cómo se explica todo eso? lo que pasa también es que nosotros nos hemos quedado en el tiempo, ¿no? Las políticas que se han dado en el Perú tampoco han sido políticas que han servido para motivar la producción y la tecnología aplicada por la tecnología, ¿no? Eh, nos llevan años luz en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, volviendo a ese tema, yo me fui a China en el 2007, ya, y un producto que yo lo compraba acá a $3, me lo vendían a 70 céntimos de dólar. El mismo producto Ujú, definitivamente con un acabado mucho mejor. Y ahí no podemos hablar de calidad mala o buena porque los estándares en los aceros son internacionales, ¿no? O ujú. sea, ahí no pueden haber que no, que porque es chino es malo, no. El acero, una vez que se exporta, ¿no? Con certificaciones internacionales y el acero llega tal cual de acuerdo a la especificación del producto, ¿no? Imagínate, estamos hablando del 2007. Entonces, conversando ahí con algunos chinitos que eran mis proveedores, me decían que el Estado les daba el 7% por exportación de sus productos. A la inversa. Imagínate, ¿no? Era un Así crédito. comenzó China. O sea, estamos hablando específicamente de China. Me imagino que cada país pues, tendrá su propia política, ¿no? Ujú. Pero en el caso de China era así en ese momento, ¿no? No, claro, China Y tiene una política de subsidios increíble, ¿no? Para su claro, industria. ahorita habría que investigar, pero yo estoy seguro que ese porcentaje lo ha ido reduciendo, ¿no? Pero inicialmente comenzó así, ¿no? Entonces, a ellos no les interesaba ganar, simplemente con que exportaran y les diera el Estado el 7%, Era su pues ganancia. automáticamente era su ganancia, ¿no? Y era gente que recién salía de la universidad, jovencitos, ¿no? Yo me topé con una serie de jovencitos que en las páginas que yo veía eran unas semejantes empresas aparentemente, pero cuando iba a ver eran unos jovencitos con un valentincito, ¿no? Todo con su ropa de verdad, o sea, sorprendente, ¿no? Pero como esa gente estaba negociando, yo. Pero eso fue en esa época, ¿cómo será ahora, no? Y sobre esa realidad, ¿no? Que vamos, no requiere mucha ciencia. ¿Cuáles cree que son los pasos iniciales a nivel regional vamos, reducir esta brecha, buscar industrializar el norte, ¿no? Claro, si tú te pones a analizar el desarrollo de los países, ¿no? 40 años atrás, 30 años atrás nomás, básicamente el soporte del desarrollo ha sido la industrialización, Ujú. acompañada de la tecnología, por Y, y, supuesto. y si- y Ahí han apostado todos los países que están ahora donde están. El Perú no apostaba a eso. Mira, en algún momento se ha querido hacer algo. Se han creado 18 parques industriales a nivel nacional, pero ninguno funciona como parque industrial. ¿Por qué? Porque estos espacios no los suelta el Estado, ujú. ¿no? Les dice ya, ustedes las empresas agrúpense, acá les doy el espacio, ¿no? Pero yo lo administro, ¿no? Yo como Estado yo lo administro,
¿no? Entonces, usted sabe que el gobierno es un pésimo administrador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que se distorsiona por completo, porque es un espacio público, se maneja de manera política, viene de repente una decisión del Ejecutivo y les quita ese espacio porque supuestamente le da prioridad a algo y Un los programa espacios social, comienzan a quizás. reducirse o si no comienzan a invadirlo. Pues Ana saca pues a personas ¿no? indigentes que tienen problemas Ujú. económicos y que te ponen como excusa eso para que no lo saques. Entonces, todos los 18 parques que se crearon, ninguno funciona como tal, ¿no? Esa es la política que ha estado diseñando el Estado en todos estos años. Por eso es que la industria no se ha podido desarrollar. Si tú te ves en Lambayeque, buscas un industrial, pues no lo encuentras porque estamos distribuidos por todos lados y por ninguno. Dispersas. No los encuentras, ¿no? Yo he visto empresas que han recurrido a mí por ser directivo para preguntarme dónde están las empresas para determinado servicio, ¿no? Porque no las encuentran. O sea, en la Cámara nos han encontrado y nos han preguntado, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Si nosotros tuviéramos un parque industrial no solamente es un espacio para desarrollar industria y trabajar tranquilo, sino es una vitrina, ¿no? Es un referente, ¿no? Si una empresa viene a un servicio específico, sabe que en el parque industrial va a encontrar todos los servicios industriales que requiera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y una Y serie de entiendo, beneficios. entiendo que uno de los factores para atender o para promover o impulsar el sector industrial está en orden a parques industriales. Debo entender es una de las aristas. Pero, ¿qué más se tiene que hacer? Entiendo que la fórmula es ya muy conocida, se ha aplicado en otros espacios, en otras latitudes. Y qué otras posiciones, otras iniciativas debería tomarse, ¿no? Definitivamente que esto tiene que ir de la mano con la tecnología. Y la tecnología está, en el caso nuestro, en las universidades, ¿no? Ujú, Pero las universidades, a raíz de que se privatizaron, son mundos totalmente independientes que no se relacionan con el sector industrial, ¿no? Cuando una empresa quiere hacer investigación, tiene que, con sus propios medios, tiene que crear su propio laboratorio muchas veces, ¿no? ujú. En el extranjero, por lo general, hay laboratorios privados que se contratan, ¿no? Acá no hay. El único espacio que puedes hacer investigación para poder mejorar tus productos y tus procesos es yendo a las universidades. Las universidades son súper cerradas, ¿no? Ujú, Y la nacional, por lo general, tiene muchos problemas. muy escasas. Entonces te quedas corto. Entonces lo único que te queda nada más es importar, 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 porque te sale más barato, porque lo tienes a la mano, Ujú. ¿no? Y el mercado lo que te pide son precios. Entonces al momento que quieres producir tú, te das cuenta que tus costos no te dan, Claro, tu ¿no? costo es caro, más Ahora tú me investigación. dices, ¿por qué el cobre no se procesa? Muy buena pregunta. La vez pasada nos reunimos con los funcionarios de la mina La Granja, que es la que Ujú. está aquí en Cajamarca, ¿no? Vinieron a conversar con nosotros. Entonces, ellos estaban hablando, bueno, de todo el trabajo social que estaban haciendo y que iban a hacer, porque esto lo compraba una empresa canadiense, ¿no? Le está dando otro impulso. Ya, y yo, como industrial, pues le hago la pregunta y le digo, oiga, ¿no han pensado ustedes en procesar el cobre, ¿no? Y para que no se vaya en piedra, en roca? Y Ujú. me quedó mirando todo extrañado y me dijo, no, eso no es nuestra función, ¿no? O sea, para que veas, ¿no? O sea, del procesar un mineral que es Por eso, acá en el Perú, por eso le es hacía uno la de los pregunta. principales. O sea, no va a partir nunca de una empresa minera procesarlo. No, tiene que partir de los industriales. O sea, ¿cómo se explica esto, no? O sea, evidentemente el flete es caro, y tiene un costo, bueno, quizá no caro, pero tiene un costo. El que salga, el que entre el producto, tiene costos. ¿Cómo, a pesar de todos esos traslados, el costo competitivo es mejor importado, ¿no? No, pues es que tú no fabricas. A ver, el que fabrica cables, el que Ujú. emplea cobre, el cobre lo importas, ¿no? Compras Un filamento. no un filamento, compras un eje de cobre, más o menos de unas 5 pulgadas, enredado, así, un rollo enorme, ¿no? Y eso lo estiras, ¿no? Lo estiras y lo haces el diámetro que tú deseas. Pero el producto base es importado. ¿Por qué? Porque acá no se produce ese cobre electrolítico, ¿no? Y así como ese producto, muchos, porque requiere tecnología, ¿no? Y nadie lo hace. Ahora, ¿por qué no viene un extranjero a desarrollar esta tecnología? Porque simplemente el Estado no da los espacios.
y regresamos a lo mismo, ¿no? Quiere instalarse una empresa extranjera para poder procesar el cobre sabiendo que tiene la materia prima aquí barata, ¿no? Y lo puede procesar, pero el Estado no le da las facilidades. ¿Por qué crees que Ancón hasta ahora no se licita? Claro. ¿Cuánto tiempo tiene Ancón? Tiene como más de 10 años. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere soltar el terreno. No dice, yo lo concesiono y vengan ustedes y esto cuesta tanto, ¿no? Pero nosotros lo vamos a administrar, bueno, y el terreno es nuestro, ¿no? ¿Y quién va a querer invertir en un terreno que no es tuyo, donde por lo general las inversiones vienen apalancadas con el terreno, ¿no? Porque ningún Obviamente. banco te va a dar. Por eso te digo, el mismo Estado pone las mismas trabas porque todo se maneja políticamente. Definitivamente que el gobernador regional de Calle Chiclayo quiere hacer lo mismo, ¿no? O sea, está en negociaciones con la FAP, que es el propietario del terreno, para que le puedan transferir las tierras, pero él quiere hacer lo mismo de los 18 o 19 parques que no han funcionado, ¿no? Ellos quieren manejar la administración y esa es una de las discusiones que tenemos con ellos porque lo quieren hacer así. Entonces, al último vamos a terminar en lo mismo con un parque industrial como el que está a la salida de Pimentel, ¿no? Tú has visto cómo ha quedado. Ese parque tenía como cerca de 100 hectáreas, ¿no? Y mira cómo ha quedado. La Y pradera, ya la la playa. municipalidad les ha mandado cartas para que se retiren de ahí, ¿no? O sea, nosotros los industriales automáticamente no tenemos a dónde irnos ahorita. Entonces, ¿cómo puede un inversionista venir a Chiclayo a poner una industria si no tiene un espacio donde ubicarse? Porque una industria, para que le den su licencia, tiene que estar en un sitio donde esté Con autorizado en el plano zonificación. metropolitano para que se haga industria. Entonces, yo conozco de casos que han venido empresas extranjeras a querer invertir en Chiclayo y se han ido porque no ha habido espacio. Por eso, y eso no se dice, No, eso no se dice, ¿no? es que no es conveniente. Chiclayo para que sea un Chévere. centro industrial hace muchos años, de verdad. Petro Perú. ¿Qué opinas? Mira, yo tengo mi criterio personal. Yo creo que de alguna manera Petroperú ayuda a regular el precio del petróleo o del combustible en general, ¿no? Además que la inversión ya es millonaria, Ajá. de todas maneras parece que las gestiones que han estado administrando no han manejado bien, pero de todas maneras yo creo que en este caso estos productos, ¿no?, de energía que son masivos y que son básicos y estratégicos, debería tener parte la participación del Estado. El problema está que el Estado es un mal gestor, ¿no? Mm. Pero yo creo que sí debería mantenerse todavía Petroperú en manos del Estado, de repente no en la magnitud que está ahorita, pero sí, yo creo que es lo que permite ahorita que el combustible no suba, porque yo te he puesto que si no estuviera Petroperú y solamente estuviera en manos de privados, el combustible estuviera un poco más alto de lo que está ahora. O sea, cuesta 1.000 millones al año controlar el precio. Mira, lo que pasa es que de todas maneras hay costos que no se revisan ahí, ¿no? Hay costos que no se revisan. Por ejemplo, esto de que se regule el combustible, ¿a quién beneficia directamente? Es al consumidor. Mide eso, ¿no? ¿Cómo lo mides? Mm. ¿Cómo lo mides? No se puede medir, ¿no? Entonces, hay cosas que deberían evaluarse bien. Igual también que la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica también, si bien es cierto que puede estar privatizada, pero alguna participación debe tener el Estado, al menos en una de las regiones, como para que no se quede en nada, ¿no? Yo creo que básicamente en esas dos áreas energéticas son las que creo que debería estar el Estado. En la demás no tiene por qué, no tiene por qué, ¿no? Una Pero oferta regulatoria. Eh, y nuevamente regreso en la pregunta e incido. ¿Por qué, si se sabe la fórmula, el Estado no lo ha hecho? esa es muy buena pregunta, ¿no? Mira, yo llevo 12 años luchando por el Parque Industrial de Chiclayo, ¿no? Llevo cuántos gestiones, ¿no? Como 3 gestiones ya, ¿De tocando, presidentes o de...? de gobernadores, ¿no? Ujú. Tocando la puerta. Ha habido un parque industrial que lo creó en ese momento Yaude Simón, ¿no? En coordinación con Conapibes, que es una institución con la experiencia del Parque Industrial de Villa El Salvador, y se lo dio a ellos este espacio. Mira de qué fecha hablamos, ¿no? Y sin embargo, ese espacio se desapareció, ¿no? Ahora tengo entendido que lo tienen unos privados. Creo que por ahí han habido malos manejos que me gustaría investigarlo,
donde han estado también funcionarios del gobierno regional, ¿no? Y yo estuve atrás de eso y estaba muy cerrado, no querían dar información. Y ahora que estamos queriendo hacer el parque industrial, nuestro peor escollo y nuestra barrera más alta para poder seguir avanzando es el gobierno regional. Nosotros hemos conversado con la FAP para que nos puedan transferir los terrenos, pero la FAP no tiene facultades para poder vender, ¿no? Entonces se nos ha dicho, simplemente nosotros le vamos a transferir al gobierno regional por presión política, y ustedes ya traten con ellos el espacio que se va a transferir. Entonces, lo ideal sería pues que la FAP nos concesione un terreno, en eso estamos, ¿no? Y, Que nos concesione y por 30 años para poder desarrollar un parque privado, porque estoy seguro que ese espacio, o sea, te estoy diciendo porque son cosas que suceden de la pregunta que tú me estás hablando, pero estamos yendo a un plano local, ¿no? ujú. Este espacio, por ejemplo, de 3.000 hectáreas que era inicialmente, 1.000 hectáreas ya lo invadieron. O sea, y el gobernador ya dio su visto bueno, ya recortó el plan original y ya les dio a los invasores las 1.000 hectáreas que han invadido. Entonces, yo conversando con algunas autoridades de ahí, le digo, mira lo que va a pasar. Una vez que se transfiere el terreno, ¿Quién lo va a proteger? los mafiosos están a la expectativa porque hay un precedente, ¿no? El terreno es el costado del parque industrial, el futuro parque industrial y la zona especial de desarrollo. Yo te he puesto que ni bien se transfiere, inmediatamente se van a meter los inversores. Si ahorita no ingresan es porque está la FAP y la FAP se da sus vueltas y no deja entrar que nadie entra. Entonces, ese espacio está definitivamente en dirección a invasión. Entonces, al último nos vamos a quedar sin nada, diciéndole yo al gobernador, señor gobernador, por favor, denos el espacio, véndanos, porque el gobierno regional sí puede vender, así como vendió las tierras de Olmos para los inversionistas agrícolas, lo puede, porque tiene la facultad, ¿no? La norma sí lo permite. Pero no vende, no debería vender para desarrollar un parque industrial y una zona especial de desarrollo, que ahora sí las leyes ya están favorables a que se desarrollen estos espacios de manera privada. O sea, el Parlamento ya aprobó esto, ¿no? Ya se Correcto. puede desarrollar. Ahora todo está en manos del presidente Claro, es que regional. la ley no es voluntad de los actores. Eso es claro, ¿no? Es un tema. Ese es un tema. Y a efectos de endurecer la posición o la necesidad de un parque industrial, eh, la existencia de un parque industrial de por sí podría cubrir la brecha industrial. Nos comentaba usted el tema de la problemática de inversión, ¿cierto? Entiendo, una industria requiere una inversión importante. A su vez requiere un particular foco en investigación. ¿El parque industrial sería promotor o requeriría de más de estos espacios? Porque entiendo que sería una silla de una pata solamente el parque industrial, o por sí promovería todo lo demás. A ver, lógico, ¿no? Aquí, aquí hay varios aspectos, ¿no? Que son a favor para que este parque se desarrolle. Uno, que es el más importante, es que nosotros los industriales trabajamos dentro del casco urbano, ¿no? Para pedir una licencia, bien difícil que nos la den, ¿no? Son 3.500 a 3.800 industrias legales de la SUNAT que están concentradas en 3 distritos, ¿no? Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria. O sea, Mm. imagínate cómo estamos, ¿no? Y en esa cifra y Integrados. en esa cifra que es interesante, 3.500, 3.800, ¿cómo más o menos se divide en subespecialidades? Sí, o sea, estamos hablando de que la industria está, bueno, Ejemplos. hay muchas actividades pues, en la industria. La industria es todo lo que se transforma, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de textilería, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de metalmecánica, hay muchos subsectores, ¿no? Todos están en el casco urbano. Entonces, ¿de qué dependemos? De los servicios de la ciudad, Ujú. ¿no? Y tú sabes cómo están los servicios de la ciudad. Entonces, si tú sabes cómo están los servicios de la ciudad, deberías inmediatamente definir cómo estamos nosotros, ¿no? Es una vergüenza, por ejemplo, que hay exportadores en el parque industrial de Chiclayo, el que está en la salida de Memetel, y Mm. tienen que comprar agua en cisternas porque no tienen agua, ¿no?
y los desagües, a mí en mi caso, por ejemplo, a mí varias veces se me salió el desagüe en mi fábrica, Ujú. ¿no? Yo fabrico pues con metales, ¿no? Y se me oxidan, se me malogran, ¿no? Después de esto, no puedes hacer bulla después de las 6 porque te comienzan a reclamar los vecinos, Ujú. ¿no? Después, como estamos en la ciudad, un carro por ahí chocó un poste y se cortó la corriente eléctrica en esa zona y se pararon tus máquinas o se cortó internet. O sea, realmente las condiciones con las que estamos produciendo los industriales de Lambayeque, o específicamente Chiclayo, ¿no? Porque el 75% de los industriales están concentrados en Chiclayo, ¿no? Y el 25% está en los demás, en las demás provincias, bueno, que son dos nomás, ¿no? Lambayeque Pero y Ferreñafe. esto es lógico, ¿no? El casco urbano va creciendo, se entiende que la industria está en la periferia de la No, ciudad, está en la ciudad. Algunos pero están en la periferia y otros están en la ciudad. O sea, tú vas no sé, por Leonardo Ortiz, te vas por la Cornejo, te vas por la Venezuela, te vas a ver lleno de pura industria, sino que la mayoría trabaja con puertas cerradas, ¿no? Pero son industrias, ¿no? y Ahí son están las 3.800 y es industrias posible que distribuidas. sean formales. Mira, como hay un montón de regímenes ahorita que dan bastante facilidad, lo que hacen simplemente, lo que es todo peruano, simplemente no declaran todo, ¿no? Y siempre te mantienes en un régimen menor al que realmente mueves. Ujú. O sea, definitivamente que el indicador real de la producción de la paella que no se sabe por esa informalidad. Pero de ahí, informales son muy pocos, realmente. Yo los conozco y son muy pocos. La mayoría simplemente que están en el régimen que no deberían estar, Ok. ¿no? O sea, entiendo que la forma de señalar o caracterizar que un industrial es formal es porque tributa. Claro, claro, Ok, porque está registrado en la SUNAT, ¿no? Y eso es lo que te arroja la SUNAT cuando tú le preguntas, claro, le pides pero información. el espacio de formalización es más amplio, ¿no? Hablamos de que tenga una licencia de funcionamiento, que se encuentre por ese sentido, se encuentre en una zonificación permitida, Ujú. ¿sí? Que tenga una planilla estable, correcto, que tenga una estructura social regular. Una formalización es más extensa. Eh, Definitivamente que sí. Entonces, si hablamos con todos esos aspectos de la formalización, definitivamente pues que la mayoría de industrias, ¿no? Que son micro, son no más de 10 trabajadores para abajo, no tienen los trabajadores en por, planilla, muchos de ellos, pues, por ahí va definitivamente. la pregunta, ¿no? De las 3.500, 3.800 industrias, ¿cuál es el bloque micro, no? Mira, no, estadísticamente es a nivel nacional, o sea, no solamente en Lambayeque, ¿no? Estadísticamente la microempresa más o menos viene a ser el 97%, Ujú. el 97%. La gran empresa viene a ser menos del 1%, ¿no? Y después sigue la pequeña, que más o menos es 2%, 1.5%, pero casi todos somos microempresarios que somos los de 10 trabajadores para abajo, ¿no? Y usted no cree que esta, vamos, granularización del mercado de microempresas ha impedido la competitividad frente a mercados externos? Por supuesto, claro, ¿no? Definitivamente que sí. Pero por eso te vuelvo a repetir, las condiciones nos dan. Si tú estás en el casco urbano trabajando, te estoy explicando y te Ujú. digo, ya te diste cuenta, ¿no? Las limitaciones con las que trabajamos. O sea, tú compras una máquina y la máquina debe trabajar las 24 horas del día, porque está diseñada para eso, para Mm. trabajar 3 periodos. Porque así es como trabajan los países desarrollados o en los parques industriales donde puedes Tres trabajar jornadas. tranquilamente. 3 jornadas, ¿no? Así es como se debe trabajar, porque las máquinas están diseñadas para eso, ¿no? A Pero si pagarles muy cara a veces, ¿no? La máquina. Claro, imagínate, pues depende de, que lo que, de lo que produzcas, se te para todo el proceso, ¿no? Porque son procesos. Y entonces, en las condiciones en las que trabajamos, no podemos trabajar más de las 8 horas, ¿no? Y aquí viene una confluencia importante, ¿no? El norte ha sido bendecido con ser muy Con todo. agrícola. No, muy agrícola. Hay alguna parte minera en el norte, pero no tiene la presencia del sur en extracción minera, ¿no? Hay que ser reales. En el, hay un último yacimiento en el mar, justamente que se comentaba que Denis Chevron, Sí. sí, sí, Mm. pero el norte, seamos reales, tiene más foco en comercio y agricultura y agroexportación. Ujú. Es más o menos la imagen. ¿Cómo está el avance de la industrialización en estos mercados, en el agrícola y en el agroindustrial? Ya. Bueno, definitivamente que en todo departamento lo que mueve la industria es la actividad principal,
en este caso es la agricultura, ¿no? Entonces, los industriales, la mayoría de nosotros, bueno, más o menos representativos, le damos el piso a la agroindustria específicamente, porque la agricultura, pues, la que conocemos de pan llevar, esa definitivamente que no tiene ninguna demanda, ¿no? Entonces, sí hay empresas importantes aquí en Lambayeque, ¿no? A raíz del proyecto Olmos, que se han desarrollado muy bien y que están atendiendo ese mercado, ¿no? Pero igual, como te digo, tienen el mismo problema porque están dentro de la zonificación urbana, ¿no? Y eso limita mucho. Y esto definitivamente se revierte si es que llegamos a tener el espacio del parque industrial que estamos buscando hace mucho tiempo. La, la, la preocupación que yo te transmito es la preocupación de todos nosotros, ¿no? No, O sí. sea, yo estoy transmitiendo lo que yo percibo de todos ellos, porque mi negocio es un negocio donde se concentran todos los industriales, porque pernos y tornillos se utilizan en todos los sectores, en todos los sectores económicos e industriales. Yo los conozco casi a todos y converso con ellos, ¿no? Conversar, y siempre escucho la misma problemática, ¿no? Estoy en el casco urbano, se me va la corriente eléctrica, se me sale el desagüe, no se me va el internet, ¿no? Entonces los costos Y, definitivamente que y, te inflan no, con esa, evidentemente. ¿no? ¿Y cuáles han sido los acercamientos con representación nacional, no local, o sea, no con gobiernos regionales? ¿Ha habido algún acercamiento con el Ministerio de Industria, con el Ministerio, no sé, de Trabajo, con el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Hay algún acercamiento? Bueno, sí, nosotros hemos ido a Lima para tramitar este parque industrial, nos hemos ido a Lima, nos hemos reunido con el Ministerio de la Producción, nos hemos ido con la congresista Cuña para que nos abran la puerta con las superintendencias de bienes nacionales por el terreno. O sea, hemos tocado puertas por todos lados, ¿no? Pero el último siempre se aterriza en el gobierno local, porque ellos son los que dan las autorizaciones y los permisos, ¿no? O sea, el Estado de alguna manera se descentraliza industrialmente a través de los gobiernos regionales. El gobierno regional tiene varias gerencias y una gerencia es la gerencia de desarrollo productivo, ¿no? Que acá en Lambayeque es totalmente improductivo, ¿no? Me quedan dos preguntas porque ya no estamos agotando el tiempo. No, este es un tema bastante largo. Es un tema súper extenso, veo. Es un tema súper extenso. Eh, la primera pregunta es, y en todo este contexto, en esta problemática, veo, ¿cómo es posible que el peruano dedicado a la industria haya generado un crecimiento, ¿no? En particular usted, revisado un poco y tiene más de 30 años en el mercado, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sorteado tanta problemática, a ver, mirar la espalda del Estado, ¿no? ¿Cómo lo ha sorteado? Sí, reinventándome, como te digo, nosotros éramos una industria muy grande acá en el Perú, ¿no? Tenía una planta en Lima y una planta acá en Chiclayo, ¿no? Pero cuando se liberó el mercado, fue un tema de tiempo, ¿no? O sea, al comienzo, bueno, tienes una marca y la marca siempre se respeta, ¿no? Inicialmente, pero el precio comenzó a primar, pues, ¿no? Entonces Ujú. fue un proceso en el cual hemos tenido que irnos reduciendo la planta. Al último, seguimos produciendo en serie, seguimos fabricando pernos, pero también le damos servicio a la industria, que es lo que te decía yo, ¿no? Teniendo maquinaria ociosa, lo que te queda es tocar las puertas a la industria, y como acá también ha comenzado a desarrollar la agroindustria, que es la que te digo yo, los molinos de arroz que hay, ¿no? Que han desarrollado muy bien ese cereal, entonces nos hemos adaptado a esa demanda, ¿no? Y lo otro, pues, es estudio, ¿no? Creo que todo empresario tiene que estudiar, tiene que prepararse, y para mantener el liderazgo, para mantenerlo siempre vigente en el mercado, y aplicar una serie de estratégicas, y lo más importante, que es lo que siempre digo yo, la confianza, ¿no? Nadie puede mantenerse tantos años en el mercado si es que no le das confianza al cliente, ¿no? Y creo que nosotros en el tiempo hemos reforzado esa confianza a través de diferentes estrategias, y hasta ahora las seguimos aplicando. Y bueno, y nosotros también tenemos otros alternativos, tenemos una empresa también inmobiliaria, ¿no? Que vende Ujú. terrenos. Últimamente me estoy metiendo en el tema del algodón nativo, ¿no? Porque veo que es un producto Diversificar. espectacular. Claro, la diversificación también es importante, ¿no? Viene la pregunta que creo que ya casi está respondida. ¿En qué contexto? ¿Cuál es el papel?
qué busca, cuáles son los objetivos, los avances de ACEILAM, y también del rubro en la Cámara de Comercio, ¿no? De Chiclayo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está avanzando? ¿Por qué ha tomado la carga de ir contra la corriente? Según lo que estoy escuchando, ¿no? Claro, o sea, la Cámara de Comercio tiene 24 comités de los Ujú, diferentes sectores, ¿no? Y uno de los comités es el Comité de Metal Mecánica e Industria, ¿no? Pero es un comité, ¿no? Entonces, cuando hemos comenzado con gestiones del parque industrial, decidimos crear ya una institución con personería jurídica propia, porque como comité no tenemos pues, personería, es ujú, un comité de la Cámara de en Comercio. efecto. Entonces, y también por la iniciativa de varios empresarios que se sumaron a esta iniciativa de desarrollar un parque industrial, porque inicialmente el gobernador nos abrió las puertas, ¿no? Nos abrió las puertas y una vez que le dimos toda la información, esto te va a parecer extraño, no, él tomó esa información, nos hizo a un lado y él comenzó a desarrollar su parque industrial a su manera sin considerarnos ya, ¿no? O No, sea, no, no me hablamos de extraña. la 1192, hablamos de varias normas porque teníamos un abogado que es el que nos estaba asesorando, entonces ellos asumieron toda la información, la absorbieron y comenzaron ellos a hacer su parque y hasta ahorita. Ese es, ese es lo político que tenemos en el país, ¿no? Entonces, bueno, lo demás vamos a ver cómo se define este gobernador, ya se va, ya le falta poco, vamos a ver quién viene, pero nosotros estamos organizados y cada vez somos más. ¿A qué Eh, distancia o a qué cercanía se encuentra que se concrete este parque industrial? eh, 2 años máximo, 2 años más, de verdad, 2 años más. ¿Contra la Creo que estamos política, con los avanzando políticos? contra todo. No, no, pero por eso te digo, o sea, nacionalmente se están dando ya políticas y normas que realmente están reforzando al sector industrial. Parece que ya se dieron cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, esto de las zonas especiales privadas, para que lo manejen los privados, espectacular, ¿no? Eh, Porque todo el tiempo las ha tenido el Estado, son de las 6 zonas especiales o las zonas francas, solamente funcionan tres, y de las tres que las manejan los gobiernos regionales, solamente producen el 0,15% de lo que exporta el Perú. Imagínate semejantes elefantes blancos, ¿no? Ujú. Entonces ahora se dieron cuenta y ya esto lo están dando a los privados para que lo puedan administrar, igual también que los parques industriales. Entonces los espacios ya se están dando para Las comenzar a condiciones. desarrollarse. Todo va a depender de las autoridades que nos toquen, pero bueno, nosotros ahora cada vez somos más, estamos más organizados y cada vez estamos más convencidos que un espacio industrial es lo que va. Regularmente el privado hace lo que el Estado no pudo o debió haber hecho. Finalmente nos quedan dos secciones, como le había comentado. Este podcast tiene dos secciones finales. Una es ¿qué pregunta tendría un industrial para un abogado, ¿no? Bueno, cosas que siempre a mí me llamó la atención, por ejemplo, como un abogado Nagasaki, que aparentemente yo lo conozco, es un amigo, pero a veces defiende a personas que no son tan éticas, ¿no? O sea, ¿qué siente un abogado cuando tiene una formación ética, defender a una persona que no lo es, ¿no? Que ha hecho mal a la sociedad? Eso siempre me he preguntado, digo yo, porque yo, Mm, por ejemplo, particularmente me considero una persona ética y siempre trato, pues, de serme a un costado cuando vienen a mí personas que no lo son, ¿no? Pero un ujú. abogado, ¿qué lo mueve a salir de su, ¿no? De sus valores como para poder defender a alguien así porque se han dado muchos casos, ¿no? Sí, sí, esa es una pregunta bastante común y hasta razonable, ¿no? A nosotros nos enseñan deontología en la facultad. La deontología es básicamente cómo conducir la profesión con ética, ¿no? Con ética, con moral. Sin embargo, resulta ser que hasta el peor criminal tiene derechos. Tiene derechos a ser procesado debidamente, tiene derecho a ser escuchado, a que se actúe prueba. La pregunta es, ¿puede ser alguien condenado sin ser juzgado? Es una pregunta muy importante, porque, vamos, es soportable el hierro, es soportable el hierro de que un culpable esté libre, pero lo que no es soportable es que un inocente sea condenado. Imagine usted el drama que sería que una persona cercana
sea condenada cuando no lo ha sido. El sistema está pensado para ello. Es decir, los derechos y las garantías constitucionales, infraconstitucionales, se piensan en ese orden, porque se debe presumir de la inocencia de las personas. Si no, pasaríamos a ser un Estado persecutor. Recordemos que las garantías se formaron cuando en la Revolución Francesa se advertía que habían excesos en la persecución. Imagine usted una persona de a pie que se encuentra en una competencia, se llama adversidad, contra todo un Estado, contra todo un poder efectivo policial, un ministerio público, un juzgado, un sistema penitenciario. ¿Sí? De eso se ha escrito mucho. Es un privado contra todo el Estado. Y la ley es la que permite buscar la garantía mínima, porque es mucho más aceptable ello, ¿no? Claro, pero yo le entiendo eso cuando el abogado de todas maneras lo pone el Estado para poder defender a alguien, ¿no? Pero en el terreno privado, en los casos que yo siempre he visto, ¿no? Está clarísimo que esta persona que se está defendiendo es una persona corrupta, ¿no? O sea, se le conoce, se le sabe, pero aún así, de todas maneras, se le defiende, ¿no? Y no se le defiende para reducir su pena, sino simplemente para dejarlo libre o que quede libre de polvo y paja, ¿no? Entonces, esto da lugar a que muchos corruptos sigan en el mercado, o específicamente los políticos, porque saben que de todas maneras la ley, de una u otra manera, o los abogados de profesión, los van a librar, ¿no? Es parte del problema que tiene el Estado, por el cual hay mucha impunidad en el Perú con Usted, este tipo de cosas, ¿no? yo más bien, mire, por ejemplo, ¿no? El pacto social suele ser muy teórico porque uno tiene que entender la razón de por qué es así o de por qué son así las cosas. El pacto social dijo, oye, cedo un poco de mi libertad para que todos seamos más libres, todos, incluyéndome. Entonces, en ese estadio resulta, resulta ser que el abogado lo que hace es simplemente garantizar que exista un proceso lo más cercano a lo justo. El procedimiento puede ser justo, el resultado no siempre. ¿Cómo se explica eso? Quien debería garantizar una investigación, una persecución adecuada es el Estado. Las absoluciones de personas que pueden ser corruptas dependen de la investigación del fiscal en particular, más que la del juez. Entonces, ¿de quién es el error? ¿Quién tiene más recursos? ¿Un privado o el Estado? ¿Usted imagina el costo que supone soportar el gasto del Ministerio Público? Entonces, ¿por qué se debe trasladar el error, vamos, el error de la Administración de Justicia al abogado y no al Ministerio Público? ¿Por qué? Entonces, creería que el papel del Estado es promover la inversión, como es con la industria, y también buscar la justicia a través de aparatos de persecución efectiva. Lo que sucedió últimamente, por ejemplo, con el caso de los cócteles, que entiendo es uno de sus casos. Esto ha sucedido en orden a que la investigación no ha sido bien conducida. Estas situaciones a mí siempre me hacen pensar que a veces los fines no son bien encaminados en las acciones. El Estado busca ser justo, busca condenar a quien corresponda, pero las acciones para fortalecer el Ministerio Público, a los juzgados, son bastante lentas. La realidad en el Perú es que la mayor parte de fiscales y jueces son supernumerarios. Eso quiere decir que no han seguido un concurso y que han sido designados por un superior, sin un concurso previo. Bueno, es un tema largo. Yo me sigo el tema de personas, ¿no? Pero bueno, Sí, ya. sí, claro. Sí. Bueno, finalmente le dejo algún espacio para que usted pueda expresar lo que considere al gremio, a la sociedad que nos escucha, a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Claro, sí, bueno, que los lambayecanos tomemos conciencia de que el Lambayeque tiene un gran potencial, ¿no? Para desarrollar. Somos un centro comercial, un hub comercial impresionante, sino que no se mide por la informalidad, ¿no? Mucho que es el ejemplo de esto, ¿no?
Cochoqueque es el segundo mercado más grande del Perú después de Santa Anita, y eso que no tiene cifras oficiales, ¿no? Ujú. Y eso demuestra pues todo el potencial que tiene Lambayeque, porque esos productos son frescos y se comercializan frescos, ¿no? Pero muchos productos de esos se pueden procesar, ¿no? Darles valor Ujú. agregado y sacar infinidad de productos, ¿no? Procesándolos, ¿no? Y esto es producto de que Lambayeque está estratégicamente ubicado, ¿no? Yo siempre digo, digo Lambayeque tiene costa, sierra y selva, por la penetración de las vías que tiene Lambayeque con los demás departamentos cercanos, ¿no? Ujú. Si tú te vas a una reunión a cualquiera y preguntas quiénes son de Cajamarca, quiénes son de San Martín, casi la mínima parte son de Chiclayo, ¿no? Porque la interacción social, comercial, ¿no? Económica, es realmente increíble y es diaria, ¿no? La gente va y viene todos los días trayendo productos y llevando, ¿no? Entonces, esa interacción hace que Lambayeque sea un centro comercial impresionante, ¿no? Y eso, si es que construimos el parque industrial como queremos hacerlo, este parque industrial va a tener una cobertura también regional. O sea, aquí no estamos hablando que el parque industrial o la zona especial de desarrollo solamente va a ser para los lambayecanos, porque es imposible separar a Lambayeque de los demás departamentos, ¿no? Ujú. Definitivamente que todas esas empresas, ¿no? Que tienen tantos sueños de querer exportar, de querer procesar, se van a venir a este parque industrial, y no solamente ellos, sino también a nivel internacional. Genial, Entonces, Gonzalo. que tengamos, ¿no? esa esperanza de que Lambayeque va a cambiar, ¿no? Comenzando por el parque industrial, el terminal portuario, que bueno, que desgraciadamente lo han retrasado a 3 años más, que no debe haber sido así. Pero si estamos los industriales primeros ahí, cualquier empresario que quiera concesionar el puerto, al vernos ahí, porque somos clientes de ellos, pues nosotros importamos y exportamos, ¿no? Muchos. Entonces, automáticamente el terminal portuario se va a volver mucho más atractivo con nosotros primero instalados en ese parque industrial. Es un tema larguísimo. Yo le comprometo a estar en una segunda reunión, ya centrando quizá algunos temas Uh -huh. más. Y nada, le agradezco nuevamente por su tiempo. Bien, eso, muchas gracias.